mayoría de nosotros, y en situaciones muy concretas, nos hemos sentido ansiosos, ya sea por ir al doctor, ante problemas personales, en vísperas de un examen o por un sinfín de motivos. Sin embargo, para muchos la ansiedad puede derivar en un trastorno que llega a convertir el día a día en un verdadero infierno. Bienvenidos a su programa Entre mitos y realidades, que hoy analizará este tema con la colaboración de dos especialistas que nos ayudarán a saber cómo lidiar con la ansiedad patológica. Catalina, te cedo la palabra para que nos presentes a los invitados. Gracias, Pilar. Pues sí, para desmitificar este conocido tema, están con nosotros la maestra Liz Bazáñez y el doctor Enrique Camarena. La maestra Bazáñez es psicóloga con más de 24 años de experiencia y experta en terapia cognitivo-conductual, trastornos obsesivos y relacionados, ataques de pánico, fobias, depresión y ansiedad generalizada, entre otros, y cuenta con una enorme trayectoria. El doctor Enrique Camarena tiene 25 años de experiencia clínica diagnóstica en el área de la psiquiatría general y la psiquiatría infantil y de la adolescencia. Ha sido presidente de las más destacadas asociaciones psiquiátricas a nivel nacional e iberoamericano, miembro honorario de la Asociación Mundial de Psiquiatría y profesor de posgrado de la UNAM y de pregrado de la Anáhuac del Sur, entre otras importantísimas encomiendas y cargos. Para dar paso a las inquietudes sobre el tema, te pregunto, Liz, ¿qué es la ansiedad? Mira, la ansiedad es esa respuesta idéntica cuando sentimos miedo, que ahorita lo especifico, cuando no hay algo que realmente nos está amenazando. Por ejemplo, cuando sentimos miedo, nos late el corazón porque hay un perro que nos va a morder, hay una pistola que nos está amenazando con darle nuestros bienes, hay un tren que se nos atoró el coche en la mitad de las vías y se va a estrellar con... Eso es miedo. La ansiedad es todo lo que sentimos idéntico, que ahorita lo especifico, cuando no está ese peligro. Todo está en mi cabeza. Taquicardia, sudoración, dificultad para respirar, presión u opresión, dolor en el pecho, boca seca, en algunos casos visión borrosa, temblores en manos o en piernas, sensación de que me puedo morir, volver loco o hacer algo que yo no pueda controlar. Micción frecuente, por ejemplo, estaba muy bien y de repente tengo ganas de ir a hacer pipí o ganas de hacer popó, sin más ni más. Esto es repentino. Todos estos son síntomas de ansiedad y esto se puede presentar cuando no hay una amenaza como tal. Por ejemplo, si yo estoy aquí con ustedes y yo empiezo a sentir todo esto, cualquiera diría, Liz tiene una situación de ansiedad porque no hay algo realmente que me amenace. Lo que está pasando realmente, si a mí me estuviera sucediendo esta reacción, o la gente que va manejando, o la gente que se va a subir a un avión, o la gente que se va a subir a un elevador, y tiene estas respuestas, es porque en su cabeza está anticipando catastróficamente que algo terrible va a pasar. Y si me preguntan algo y no sé, y si hago el ridículo en la televisión, y si se cae el avión, y si el elevador se atora y tiembla y me quedo aquí atorado, y si tiembla y yo no puedo salir, todo ese pensamiento no está sucediendo, está en la cabeza de la persona ansiosa.
Enrique, esa es la ansiedad patológica, entonces, la que podemos decir así. ¿Y cómo distinguir el que la está padeciendo? ¿Cómo puede saber que no es un ataque al corazón lo que va a sufrir, sino que es ansiedad o ataque de pánico? Muy buena pregunta. La diferencia es cuantitativa, ¿sí? Lo que Liz nos describía con mucho detalle son síntomas físicos de la ansiedad. Obviamente hay una percepción subjetiva, o sea, tiene un significado para mí. Y si lo expreso se convierte en sentimiento, o sea, la verbalización. Todos podemos tener un poquito cierto grado de ansiedad, que la denominan los filósofos ansiedad existencial, es el motor de la vida. Pero si esto se convierte en síntomas que me discapacitan, me hacen disfuncional, no puedo trabajar, no puedo hacer las cosas que hago cotidianamente para desenvolverme y progresar y desarrollarme en la vida, la ansiedad se convierte en algo patológico. Entonces, Liz, ¿es una enfermedad mental? Puede serlo. Es que es importante diferenciar. La ansiedad se presenta como síntoma. Todos hemos sentido síntomas de ansiedad. Alguno que otro de los que yo mencioné. Voy a tener examen, mañana tengo dentista, estoy escuchando el zumbidito del dentista, me sudan las manos. Eso todo mundo lo puede sentir y es normal. Como síndrome sería la segunda categorización de la ansiedad. Se me cae mucho el cabello, por ejemplo, muchas adolescentes tienen relaciones sexuales, tienen miedo de estar embarazadas y se les retrasa el periodo, amenorrea, en el sentido de una situación psicoemocional, gastritis, colitis, son síndromes de ansiedad y empiezan a ser problemáticos donde hay que tomar medicamentos o buscar ayuda para solucionar los síntomas físicos. Y el tercero es el trastorno por ansiedad, donde ya entra en el terreno de la salud mental como tal. Y trastornos por ansiedad entendemos ataques de pánico, fobias, que hay muchos tipos de fobia, fobia simple, no me subo al avión, no estoy en lugares oscuros, me dan miedo algunos animales como los perros o los pájaros, o agorafobia, no puedo salir a la calle o estar en lugares paradójicamente encerrados también, hacer una fila en algún lugar, o fobia social, ansiedad generalizada. Antes, hasta hace un año y un poquito más, entraba dentro de los trastornos por ansiedad el trastorno obsesivo-compulsivo. Hoy por hoy, el trastorno obsesivo-compulsivo se categoriza en una entidad independiente, pero está entendido que está lleno de ansiedad. Muchos de estos síntomas de los trastornos por ansiedad se pueden experimentar, o de los síntomas de ansiedad que mencioné, se pueden experimentar en el TOC. Y Enrique, te quería yo preguntar, estos síntomas son muy similares a los de otras cuestiones de la cabezota. ¿Cómo distinguirlos? Excelente pregunta también. A ver, antes que nada, la ansiedad y la angustia patológica pueden estar presentes en muchos tipos de trastornos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahorita Liz hizo mención cómo han clasificado por consenso los especialistas en salud mental dependiendo de las características. ¿De acuerdo? En todo caso, por ejemplo, en el trastorno obsesivo-compulsivo tengo una idea que no puedo sacarme de la cabeza, ¿no? Que todo está sucio, no puedo tocar nada, no puedo lavar hasta 1000 veces las manos en el día, por ejemplo, ¿no? Ese sería la compulsión. Y la idea de que todo esté limpio y que no puedo ensuciar porque hay microbios sería la obsesión, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué otra característica? La fobia a los perros o a los pájaros o a los gatos y a veces a cosas sumamente absurdas que pueden simbolizar algo. Bueno, el caso es que se clasifica por el tipo de objeto que lo desencadena, ¿sí? Y mencionó por ahí, Liz, el trastorno por ansiedad generalizada, el preocupón, ¿no? Me angustio de lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar pasado mañana, ¿no? La chica que es adolescente y apenas tiene novio y está preocupada por el embarazo y cómo le va a ir en el parto. Mi amor, pues espérate que llegue el parto y llegue el embarazo, ¿no?
Ya O sea, te verás tú. preocupas constantemente por todo. De todo. De todo y siempre. ¿No? En todo lo que acabo yo de mencionar, el trastorno obsesivo compulsivo, que está en otra categoría efectivamente, en la fobia simple, en este tipo de fenómeno de anticipación, de ansiedad anticipatoria, ¿no? Lo que caracteriza o le da el nombre es el fenómeno, cómo se manifiesta, cómo lo experimenta la persona y cómo lo veo yo. Y otra cosa muy importante que debo de mencionar para el público. Esta es una situación que se prolonga por mucho tiempo. O sea, sí, de acuerdo, yo me puedo angustiar de repente, si, no sé, en el 85, en el temblor, y ahora en el nuevo temblor del 19 de septiembre, pues todos nos angustiamos, más los que vivimos el 85, porque ya sabíamos que sí se podían caer los edificios en la Ciudad de México. Entonces, una mezcla de miedo con ansiedad, ¿no? Claro, si estás en el sur, pues no te pasa tanto, si estás en el centro, sí te pasa, depende, ¿no? O sea que la experiencia también juega un papel importante. Pero esa ansiedad es normal, digámoslo así, ¿no? Esa ansiedad es normal. Sin embargo, fíjense bien, hay gente que se paralizó y que experimentó ataques de pánico. Esta sensación horrible de muerte inminente. Inclusive la gente piensa que tiene un infarto por la opresión en el pecho que muy bien mencionó Liz. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Sí? Entonces, esas son las diferencias. Yo quisiera mencionar algo más para terminar esta intervención. El insomnio terrible. O sea, muchos trastornos de ansiedad, no todos, pero muchos trastornos de ansiedad, por eso el trastorno por ansiedad generalizada, por ejemplo, cursan con insomnio. Y el insomnio es terrible porque el sueño es fisiológicamente necesario para un buen funcionamiento del cerebro. Bueno, es otra de las cosas que en última instancia resulta ser un síntoma de la ansiedad muy importante. Perdón, pero la ansiedad es parte de otra enfermedad mental o es en sí misma? Los trastornos por ansiedad per se son una enfermedad como tal dentro de salud mental, pero es muy común encontrar que en otros trastornos físicos, me acaban de diagnosticar cáncer y tengo angustia de que me voy a morir, o mentales, por ejemplo, tengo anorexia y estoy preocupada porque me comí un pedazo de jamón y qué tal que voy a engordar y que entonces ahí puedo tener síntomas de ansiedad con anorexia. O bien, dos trastornos comórbidos. Puedo tener ataques de pánico y anorexia, o puedo tener fobia y depresión, puedo tener comórbido muchas cosas. Pues nos quedamos con estas reflexiones porque regresamos en breves segundos para seguir hablando de los trastornos de ansiedad. De regreso con este importantísimo tema. Liz, nos comentabas ahora en el intermedio en cuanto a las estadísticas. Hay muchas personas que lo sufren en México. Muchísimas. Bueno, esta estadística que voy a dar es a nivel mundial. El 14% de la población a nivel mundial tiene algún trastorno por ansiedad, cualquiera de estos, pánico, trastorno de pánico, fobia, ansiedad generalizada, cualquiera de estos. Ahora, el trastorno obsesivo compulsivo ya no está categorizado en ansiedad, pero tiene mucha ansiedad. Y a mí se me hace alarmante que poco más de 3 millones de mexicanos, 2.5% de la población, padece trastorno obsesivo compulsivo, que esto es equivalente a la población de Uruguay tiene en equivalencia en México más de 3 millones trastorno obsesivo compulsivo. Estamos hablando de más de 30 millones de mexicanos. El punto alarmante es que gran porcentaje de la gente que está viviendo este tipo de trastornos no se está dando cuenta, se está acostumbrando a vivir así, es el preocupón, el ansioso, el exagerado, el maniático, el que tiene ideas raras. Virgo. Enrique, pero eso no puede ser también lo que está diciendo Liz ahora, de que la gente no acuda al médico, además, porque están estigmatizadas
estos trastornos y porque si lo sentimos también vergüenza de confesar que estamos padeciendo eso? Hay un estudio muy interesante del INEGI precisamente, donde se hizo una pregunta por qué la gente no acudía al psiquiatra. El 74% de la gente que no acude al psiquiatra en este país es por vergüenza. Por el estigma, porque yo pienso que el psicólogo o el psiquiatra es para los locos, palabra que ni siquiera es médica, es derivada de la literatura, ¿no? Y al sentirme yo una gente rara y extraña, sentirme menos, no, yo lo puedo resolver solo. Entonces, ¿es un mito que estos trastornos les da solamente a personas débiles? Digo, para que nuestro público sepa que todos podemos padecerlos. Es tan mítico que cuando uno ya lleva años de vuelo en este asunto, se da cuenta que no respeta ni condición social, ni condición económica, ni cultural, ni étnica. Ni sexo, Punto. ni género. Ni sexo, ni género. Ni inteligencia. Ni edad, Liz. Ni edad. Ni edad. Ni edad. Ni Ellos edad. también pueden ser muy ansiosos. También. ¿Y se sabe por qué pasa esto? ¿Por qué nos da? Digo, yo confieso que he sufrido algunos ataques de pánico Sí. y francamente te sientes morir. O sea, literalmente sí, Sí. es un infierno. La gente que ya tiene el trastorno por ansiedad, no la gente que tiene síntomas o síndromes, porque por ejemplo mucha gente con síndromes, colitis, puede ser muy circunstancial a que está viviendo una etapa de estrés o de conflictos, pero la gente que tiene trastornos por ansiedad, se combinan dos factores muy importantes. Uno, una predisposición biológica, así como todos venimos programados a qué edad nos van a salir las canas, si vamos a necesitar lentes, etcétera, etcétera. Venimos programados en unas estructuras del lóbulo prefrontal del cerebro, donde generalmente la serotonina es lo que está involucrado, ya hay fallas. Desde que la personita es de este tamaño, ya vienen programadas estas fallas. ¿Qué es el otro factor que contribuye a que esto se desarrolle en un trastorno? Y se ha encontrado que muy frecuentemente es uno, otro o la combinación en educación. Una educación muy rígida, muy estricta, muy castigadora, muy exigente y o una educación sobreprotectora. Puede ser que un papá era uno y el otro era otro, o solamente se encontró uno de los dos. Pero estos dos tipos, psicológicamente o psicosocialmente hablando, en este cerebrito, a lo mejor el niño va a tener un trastorno por déficit de la atención y el papá es muy exigente y no le va a pasar este trastorno por ansiedad, no va a tener ataques de pánico. Pero la persona que nace con esta vulnerabilidad biológica más esto, es mucho más factible que se dé. Enrique, Liz se ha estado refiriendo constantemente al trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver o cuál es la diferencia entre ambos? Sí, claro. Yo creo que primero hay que enfatizar que este es un trastorno perfectamente bien identificado, que efectivamente se debe a un desequilibrio neurobioquímico en el sistema nervioso central, donde están involucradas la serotonina, la dopamina y la norepinefrina principalmente. No me quiero meter en muchas cosas de neurobiología porque no son tan sencillas de entender. La cosa es que este desequilibrio hace que los niveles de ansiedad se disparen a niveles muy altos. Está genéticamente determinado, hay un factor genético, o sea, sí existe heredabilidad en estos trastornos y obviamente esta vulnerabilidad a la que hace alusión Liz. 2. Cuando un individuo empieza a estar estresado por diferentes factores, ¿no? A lo mejor yo me meto de controlador aéreo aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, uno de los más complejos del mundo, me sube el estrés y de repente me empiezo a obsesionar. Las más frecuentes son las de la limpieza, que todo tiene que estar, y las de orden, que todo tiene que estar perfectamente ordenado. Pero un orden que me desquicia si las cosas no están como yo quiero que estén, ¿sí? O sea, todo tiene que estar perfectamente en su lugar. Todos sabemos que las cosas no pueden estar perfectamente en su lugar y evidentemente no todo puede estar perfectamente limpio. Todo tiene bacterias. De hecho, es parte de nuestra vida. Nuestro cuerpo tiene 1,5 kilos de bacterias, más o menos, se calcula. Bueno. ¿Qué cosa? Entonces, pero para un obsesivo, si se lo dicen, bueno, se vuelve loco, porque para Sí, esto sí. lo hace sentirse muy incómodo de que todo esté perfectamente limpio y perfectamente ordenado.
Pero ahí está la situación que le provoca, el nivel de ansiedad, que tiene todas estas manifestaciones físicas que le provoca sudoración de manos, temblor fino, opresión en el pecho, etcétera, etcétera. Ya lo mencionamos para no repetirlos, pero eso puede ser constante. Entonces, la forma como yo me curo entre comillas, es lavándome las manos y lavándome las manos al grado de lavarme con cloro. A mí me han tocado pacientes que se lavan con cloro y se despedazan el epitelio de las manos y están todos descarapelados, ¿no? ¿Ellos saben racionalmente que están haciendo algo mal o no son conscientes? Sí, qué bueno. Esa es una excelente pregunta, Pilar. Es una excelente pregunta, voy a decir por qué. Porque si no estuvieran conscientes serían psicóticos. Y estamos hablando de otro capítulo de los trastornos mentales. O sea, si tienen conciencia, el problema es que no lo pueden controlar. No lo pueden evitar. No lo pueden controlar. Pero eso pasa en todos los trastornos por ansiedad. La característica de las fobias, ataques de pánico, etcétera, 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 incluyendo el trastorno obsesivo compulsivo, es que yo reconozco que es absurdo, ilógico, exagerado o irreal este miedo, pero no puedo evitar. No lo puedo controlar. Una de las características con el trastorno obsesivo compulsivo, entre otros factores que lo sacaron de la codificación de trastorno por ansiedad, es que la persona cuando está, como decía Enrique Camarena, muy bien, esto está contaminado y yo me quiero lavar las manos. En ese momento, el trastorno obsesivo compulsivo puede no identificar en ese momento que es ilógico, absurdo, exagerado o irreal. En ese momento sí lo está creyendo. En ese momento está sufriendo mucho. Pasa el evento y dice, soy un exagerado, me da vergüenza decirte lo que hice porque sé que no es para tanto. Pero todos los trastornos por ansiedad lo reconocen. Enrique, ¿se pueden prevenir? O sea, ¿podemos evitar que nos pase esto y cómo? Sí. O sea, hay previsión secundaria. Es decir, la prevención primaria ahorita es una entelequia, ahorita explico qué es esto. Es un poco imposible, porque si dos gentes son muy ansiosas y traen sus genes el fenómeno, es probable que sus hijos también sean muy ansiosos. Y eso todavía nos falta. Okay. Pero sí podemos tener estilos de vida saludables, tener periodos más largos de descanso, la convivencia con los familiares, amigos, enamorarnos, hacer el amor. Todos esos factores. ¿No? Se necesitan dos para bailar un tango. Sí, desde luego, ¿no? Cuando menos. Pero este asunto de la convivencia es un factor que ayuda mucho que la gente esté más tranquila. El deporte es muy importante, la lectura, escuchar música. Es decir, hay muchas actividades que por eso son tan socorridas por la gente, que la gente las utiliza para controlar la ansiedad. Cuidado con el alcohol y las drogas. Porque ese es el problema. O sea, yo tomo alcohol y sí me siento más tranquilo, pero a la larga el alcohol me perjudica y puedo tener conductas erráticas y aberrantes. Pero Enrique, hace un momento te referiste a que hay una causa orgánica real. Sí. Entonces ahí entramos en un capítulo que sí voy a profundizar un poquito, que se llaman los psicofármacos. O sea, los psicotrópicos o psicofármacos que empiezan a utilizarse ya en forma sistematizada hace muy poco para la historia de la humanidad, que son 305.000 años según la datación del último fósil en Marruecos. 60 años de psicofarmacología. O sea, nada en la historia de la humanidad. O sea, pero estos medicamentos, principalmente los antidepresivos y los ansiolíticos, en primer lugar los antidepresivos, ojo, no provocan adicción, son bastante útiles, son más o menos fáciles de administrar, obviamente por un profesional, y ayudan mucho a bajar los niveles de ansiedad. Pero no nos lo podemos recetar nosotros mismos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la autorreceta, porque eso me puede derivar a que consuma una sustancia que me haga adicto. Y aquí me gustaría precisar algo que muy bien dice el doctor Camarena, es ¿por qué si no estoy deprimido y tengo un trastorno por ansiedad, me están dando antidepresivos? ¿Y por qué si me estoy sintiendo ansioso, intranquilo con todos estos síntomas, no me dan este medicamento que se llama ansiolítico y ya? Porque cuando me tomo mis gotitas o el medicamento que el doctor me dio, me tranquilizo en el momento. Porque se llaman antidepresivos porque es para lo que más se ha utilizado o está popularizado. Pero en realidad son inhibidores de la
recaptura de serotonina, hace que haya más serotonina en el cerebro. Y tanto en la depresión como en la ansiedad se necesita que haya más serotonina en el cerebro. Entonces, si a un paciente se le da un ansiolítico, unas gotitas, y se tranquiliza, no se está solucionando el problema. La serotonina, ellos no inciden en la serotonina sigue estando desbalanceada. Entonces, los expertos, que la persona indicada son los psiquiatras, ningún psicólogo, ojo, si algún psicólogo les da un medicamento, ningún psicólogo podemos indicar, recetar medicamentos, los psiquiatras tienen que dar inhibidores de la recaptura de serotonina, comúnmente conocidos como antidepresivos, pero porque para la ansiedad hay que regular serotonina. Nos queda muy poquitito tiempo, en 30 segundos. ¿Se puede salir de los problemas estos? Sí se puede, sí se puede. Sí y se puede. quiero aclarar algo. Los psicofármacos es el 50% del tratamiento y la psicoterapia es el otro 50%. Pero está comprobado, coincido con el doctor Camarena, está comprobado que la terapia por elección, comprobado por tomografía por emisión de positrones, es la cognitivo-conductual. El psicoanálisis es muy bueno para muchas cosas, otro tipo de corrientes psicoterapéuticas son muy buenos, pero no para la ansiedad. Para la ansiedad la persona tiene que aprender qué se está diciendo y técnicas emotivas, cognitivas, fisiológicas para atacar todo esto. Buena noticia, las fobias se eliminan. Una persona con fobia lo va a terminar. Los ataques de pánico se eliminan. Y una persona que aprende a trabajar la ansiedad, no importa que venga, va a saber manejarla. Pues ya llegamos al final del programa y antes de despedirnos damos las gracias a nuestros invitados por ayudarnos a entender este tipo de trastornos y sobre todo por dejar claro, 1, que no es motivo de vergüenza y 2, que se pueden superar. Recuerden, la próxima semana los esperamos aquí en Entre Mitos y Realidades con otro tema que estamos seguros será de su interés.